Buenas tardes, profe. Buenas tardes, bienvenidos. Alguien que de manera voluntaria quiera dirigirnos, por favor, una oración para dar inicio, Yo, profe. por favor. Muy bien. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por poner nuestro alimento en cada ¿qué? Nuestra mesa. Gracias por protegernos. Te damos gracias también, Señor, porque nunca nos has abandonado. Te agradezco mucho, Señor. Gracias, Señor, por nuestra salud. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Hoy vamos a platicar en torno al curso de Ciencias Naturales, porque no nos va a dar tiempo a abarcar otro curso más. Ustedes me dicen, por favor, si se observa. Sí, profe. ¿Observa Sí, la profe. presentación? Hoy tenemos Sí, la profe. sesión, gracias, la sesión 3 de Ciencias Naturales y voy a iniciar con una frase escrita por Allan Kardec. El 60% de la comunicación humana es no verbal, o sea, a través de gestos, a través del cuerpo. El 30% de la comunicación depende del tono de la voz con que nosotros nos dirijamos a las personas. Eso significa que el 90% de lo que usted está diciendo y de lo que yo estoy diciendo no sale, no está viniendo de nuestra boca, no está saliendo de nuestra boca. O sea que muchas veces lo que hacemos, con la forma en que miramos, con los gestos que hacemos, con la forma en que señalamos, estamos comunicando mucho. Solo el 10% de lo que hablamos. Imagínense, hay gente que habla un montón y a pesar de eso, solo es el 10% de la comunicación. La temática de hoy está dividida en 4 pilares. El primero, vamos a platicar sobre qué es reproducción celular, qué es el sistema nervioso, qué es la neurona y vamos a hablar de retomar el sistema nervioso y hablar del sistema endocrino, hablar de el sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino y con esto estamos terminando hoy el contenido del primer bimestre según la agenda del curso de ciencias naturales. Ah, o sea que ya no tengo que entregar tareas. No, porque las tareas están en la agenda. Lo que estamos concluyendo es la parte teórica. La reproducción celular, que dicho sea de paso, vi muy buenos videos en la semana anterior. Vi algunos regulares y unos muy buenos. Entonces, quienes se les haya hecho la observación de que puede regular su exposición, pues mucho ánimo a seguir mejorando. Poco a poco vamos a ir comunicándonos con el 60% que es lo que hacemos con nuestro cuerpo, los gestos, los movimientos, el 30% con ¿qué decía? A ver, ¿prestaron atención a la frase? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. entonces, 60% con ¿qué decía? No le prestaron atención. Voy a volver. Profe, Diga, la frase que copiarlo, casi no, casi no le escucho. la frase que copiarlo en el cuaderno. Y por favor, porque esa frase nos sirve, ayuda. El 60% de nuestra comunicación tiene que ver con nuestros gestos, con la forma en que miramos. El 30% tiene que ver con el tono de voz y el 10% que resta. Es lo que sale prácticamente de nuestra boca. Pero es que cuando uso mi tono de voz, estoy usando mi boca, sí, pero depende del tono de voz. Imagínense que, a ver, la ropa está tendida en el patio.
y empezó a llover. Y usted, mamá, 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 y su mamá nunca le va a oír, se va a mojar la ropa. Pero si usted es escandaloso y mamá, la ropa se está mojando, su mamá va a pensar que esa ropa está empapada. Porque eso es lo que usted está comunicando, aunque esté empezando a llover. ¿Qué es la reproducción? Inicialmente decimos que es aquel proceso biológico a través del cual una especie puede, pues, aumentar en número. Eso es la reproducción. ¿Cómo es que hay tantas personas en el planeta? A través de la reproducción. Y este no es un tema cualquiera, es un tema bíblico. Fructificad y llenad la tierra. Fue una de las ordenanzas que Dios dio después de haber terminado, haber culminado la creación, y la volvió a dar después del diluvio que ocurrió en la época de Noé. 2 veces dijo, fructificad y llenad la tierra. Dios estaba diciéndole a las personas, reproduzcanse. Le dijo a los animales, reproduzcanse. Entonces, la reproducción no es más que el momento o el suceso en el que una especie, sea cual sea, aumenta de número de elementos de ella. Hay nuevos elementos. Pero en el ciclo, como ya lo expusimos, ¿qué es la reproducción? Pues es el conjunto de actividades de crecimiento y de división celular. Y consta de 2 fases. Diga Cristian Marcos. Tiene su mano levantada, Cristian. Buenas tardes, profe. Disculpe por tardar. No, no tenga pena. Gracias. No, no hay dudas ni nada. No, profe. Muy bien. Bueno, el ciclo celular o la reproducción celular, que es un ciclo, consta de 2 fases principales. La interfase y la mitosis. Algunos sí expusieron exactamente ese tema. Otros me estaban exponiendo sobre el COVID. Y la agenda no estaba pidiendo nada del COVID. Todavía no hemos llegado a hablar de virus, bacterias, y cuando estemos ahí, ya les pediré que me hablen del COVID, pero todavía no. Pero, ¿cómo se transmiten los cromosomas a las células hijas? ¿Cómo? Es sencillo. Las células de nuestro cuerpo se clasifican en somáticas y sexuales. Las somáticas son todas aquellas células del cuerpo, todas las células, menos el espermatozoide y el óvulo, que son células sexuales. Uno es femenino y el otro es masculino. Y estas células contienen 23 pares de cromosomas, lo que significa que tienen 23 como cromosomas apareados, es decir, 46 cromosomas. Ese es el número de cromosomas que tienen nuestras células. Cada célula tiene 46 cromosomas. Ahora, las células sexuales son el espermatozoide y el óvulo. El espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer. También a estas células sexuales o de reproducción se les conoce con el nombre de gametos. Y al igual que las células somáticas, contienen 23 cromosomas, lo que significa que tienen 23 cromosomas, y en la fecundación 23 cromosomas del óvulo y 23 cromosomas del espermatozoide. Ese huevo o cigoto, que así se le llama a lo que forman, que ha sido fecundado, tendrá 46 cromosomas para igualarse a las células somáticas. Repito, y voy a hacer aquí un dibujito. Digamos que esta es una célula. Por la oscuridad. Enciende su cámara. Digamos que esta es una célula somática. La célula somática tiene 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. O sea, tiene en total 46 cromosomas. Pero, si es mujer, el óvulo tiene solamente
23 cromosomas. Solo 23 tiene. No tiene 46 como las otras células. A ver, vamos a ver si podemos dibujar aquí una célula. Mientras que el espermatozoide también tiene 23 cromosomas. Y cuando ocurre el proceso de fecundación, el proceso para que una mujer fecunde o quede embarazada, pues se une el óvulo con el espermatozoide, o el espermatozoide se une con el óvulo y forma una nueva célula que recibe el nombre de huevo o cigoto. Y ese huevo o cigoto tendrá los 23 cromosomas de la mamá y los 23 cromosomas del papá. Por eso es que ocurre que a usted le han dicho, es que tus ojos son igualitos a los de tu papá, o son igualitos a los de tu abuelita, la mamá de tu papá. ¿Por qué razón? Porque en esos cromosomas va toda la información genética, la forma de caminar, si es pelo parado, pelo liso, pelo colocho, si va a ser alto o va a ser bajo, si va a ser delgado, si va a ser gordito, si va a ser moreno, si va a ser blanco. Toda esa información, si sus ojos son verdes, son celestes, son café, toda esa información está incrustada en los cromosomas. Ahora, cuando veamos el tema de genética y herencia, vamos a explicar a detalle cómo es que sucede que mi tatarabuelo usaba lentes y a mí me tocó usar lentes, por ejemplo. ¿Cómo es que hasta las enfermedades van dentro de los cromosomas? Hay enfermedades que son de tipo hereditarias. Bueno, dijimos que hay dos fases principales en que ocurre el ciclo celular o la reproducción celular. La primera es la interfase. Y resulta que en la interfase, este es el periodo en el que las células llevan a cabo una serie de actividades para prepararse para hacer la mitosis. Ustedes recordarán que en la mitosis es cuando se divide. Pues antes de dividirse, debe prepararse la célula. Exactamente aquí, las células aumentan de tamaño y llevan a cabo una especie de filtro, de síntesis de sus materiales, de sus minerales, de sus nutrientes. Y el asunto de que, recuerden ustedes que las células tienden a expulsar contenido de ellas y dejar entrar contenido a ellas. Y en este momento, como aumento de tamaño, hay un tráfico de nutrientes y de líquidos mucho más aglomerado, mucho más numeroso que cuando la célula es pequeña y no ha entrado a la fase esta que se llama interfase. Inter, dentro. Fase interna, eso quiere decir. Bueno, pues acá se forma en la célula muchas clases de materiales como las enzimas y otros tipos de proteínas. Durante la interfase, el ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, ese ADN que está dentro de los cromosomas se duplica, se multiplica por 2. Y eso hace que tengamos no solo 23 cromosomas, sino que ahora tengamos 46 cromosomas. Por eso, recuerden ustedes que las células somáticas tienen 23 pares de cromosomas, pero inicialmente no tienen 23 pares, solo tienen 23 cromosomas. Y es en la interfase cuando duplica el número de cromosomas. La célula entonces tiene dos juegos idénticos de cromosomas y está lista para la mitosis. Y acá en la imagen que traigo podrán ver que hay líneas verdes y naranjas que aducen a los pares de cromosomas dentro de la célula. Hace referencia a la duplicación que ocurre en la interfase. Luego, diga a Gaby. Profe, ¿Sí? Diga. ¿y con los dibujos cómo hacemos? ¿Lo dibujamos o lo imprimimos? Como usted quiera, o lo dibuja o lo imprime.
Es No, decir, es profe. bueno, mientras que, ¿qué es la mitosis? Ya todos han expuesto en relación a la mitosis que es un tipo de división que ocurre en la célula y esencialmente da origen a dos células hijas que tienen el mismo contenido de ADN que la madre. Tienen la misma información genética que la madre. No porque... voy a regresar la placa. Miren ustedes acá la imagen. Esta era la célula y se empezó a dividir. Y miren cómo el contenido también se reparte en pares iguales. Bueno, pero en esta división celular ocurre cierto crecimiento. ¿Y para qué sirve ese crecimiento? Yo recuerdo haber escuchado el video de un compañero de ustedes que decía que si alguien se corta, las células se dividen y se dividen y se dividen y se dividen hasta que tapan la herida y logran curarla. Y así reemplazan las partes dañadas. Ese es un tipo de células especial que se llaman plaquetas. Entonces, la mitosis no sucede una sola vez, sucede constantemente. Recuerde que el ser humano inicialmente fue un átomo. Ese átomo dio origen a una célula. La célula, el conjunto de células, da origen al tejido. El conjunto de tejidos da origen a los órganos. Y el conjunto de órganos da origen a un sistema. Y el conjunto de sistemas da origen al cuerpo humano. Así de complejos somos. El núcleo de una célula controla todas las actividades. Es el centro de control. Es el cerebro, por así decirlo, de la célula. El núcleo se encarga de controlarlo todo. Por eso es que el COVID, cuando alguien se infecta de COVID, lo que hace el virus es conectarse a la célula y transferir su información genética, su ADN, que va directo al núcleo de la célula, y el núcleo le ordena a la célula que empiece a trabajar de tal manera que la célula infectada sufre mitosis. Esa célula infectada dio origen a dos hijas, estas dos hijas a otras dos hijas cada una, y esas hijas a dos hijas cada una, y así se van. Por eso es que la gente, el COVID anteriormente, aunque todavía, ahora que hay vacunas, hay gente que está falleciendo. Por eso es que la gente fallece. El COVID se prolifera inmediatamente. No es como nos lo han pintado, una gripecita que ya va a pasar. No. Sigue estando ahí. A nosotros ya nos soltaron. A nosotros ya nos dijeron puede salir, vaya al campo, vaya a jugar, vaya a pasear, vaya a la playa, vaya a esto, vaya a aquello. Sí, pero el COVID sigue estando ahí. Cuando usted salga, tenga presente eso. El COVID sigue estando ahí. Bueno, durante la división celular, los cromosomas se pasan a las nuevas células que acaban de formar. Usted podrá observar en esta gráfica cómo es que eso ocurre. Cada tipo de organismo está formado por células que contienen cierto número de cromosomas. Y esos cromosomas en las células del cuerpo de muchos organismos están en pares. En este caso, nuestro organismo está en pares. En el gato hay 38. En la vaca hay 60. En la cebolla hay 16. En el arroz hay 14. En el ser humano, ¿cuántos hay? ¿Cuántos pares de cromosomas tiene la célula de las personas? 46, profe. 36. No, ¿cuántos pares? 33. No, 23. 23 pares. 23 pares. 23 pares. Muy bien, 23 pares tenemos nosotros como seres humanos. Pero la vaca tiene 60 pares. El gato tiene 38 pares. La cebolla tiene 16 pares. Y el arroz tiene 14 pares. La mitosis es el proceso de formación de dos células idénticas que generalmente se replican. Y a través de esa división de los cromosomas de la célula madre o la original, queda como resultado a una copia de la misma. Esas dos células
que usted ve acá, que se crearon de la madre, son exactamente idénticas a ella. Idénticas. Los pares de cromosomas entonces, que son iguales, se llaman homólogos. En la mitosis, cada célula hija recibe el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. O sea, que si esta célula, a ver, voy a agarrar un lápiz, que si esta célula madre tiene, suponiendo que esta es la del gato, que tiene 38 pares de cromosomas, se dividió en dos, cada una de estas va a tener 38 pares de cromosomas, y estas también se van a dividir en otras dos, cada una, o sea que ya tendríamos 4 células. Y cada una de estas también va a tener 38 pares de cromosomas. Porque todas siguen siendo idénticas a la célula madre, a la primera. Fases de la mitosis. Dijimos que existe la interfase y la mitosis. La mitosis tiene o está constituida por algunas fases dentro de sí misma. La profase, la metafase, la anafase y la telefase. O telofase, perdón. Y dentro de esas 4 fases, desde que sucede la anafase hasta la telofase, se le conoce con el nombre de citocinesis. Bueno, pero vamos a empezar con profase. La profase de la mitosis ocupa cerca del 40% del proceso de división celular. Los cambios que experimenta la célula son químicos, físicos y morfológicos en su estructura, en su forma, en su tamaño. Mientras que la metafase, los cromosomas se sitúan en la parte... ¿Cuál dinodana es eso? Toribio está viendo televisión. Bueno, mientras que en la metafase, los cromosomas se sitúan en la parte del centro de la célula y van a dar origen a una sola línea. A ese fenómeno se le conoce como placa ecuatorial. Usted puede observar la imagen que les traje, que está aquí arriba. Ya voy a agarrar un lápiz. Esto que usted mira aquí, tal vez por el color del lápiz no se observa. Este azul. Ese sí. Bueno, eso que usted ve ahí se le conoce con el nombre de placa ecuatorial, porque se encuentra en el ecuador de la célula, en la mitad de la célula, en la mitad exacta. En esta etapa de la metafase, el ADN, disculpen ustedes, es que están ingresando personas. El ADN se encuentra en forma de cromosoma y cada uno de ellos está compuesto por 2 cromáticas que están dispersos en el citoplasma de la célula. Bueno, ¿y qué sucede después? La anafase. Y en la anafase, las cromátidas, que son estas como líneas curvas que usted puede observar aquí, que antes formaban una sola placa en el centro, pues en la anafase ya se separaron. Como usted puede observar, se separan y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula, una hacia arriba, una serie de cromátidas hacia arriba y otra serie de cromátidas hacia abajo. Estas cromátidas son las que contienen toda la información genética de nosotros. Por último, bueno, a esto se le llama citocinesis, cuando se separan las cromátidas. Lucy Lush tiene activo su micrófono. Yo creo que ya lo cerró. Muy bien. En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales, mientras ocurre la citocinesis, que es la división del contenido de la célula. Ya casi tenemos las 2 nuevas células, ya casi están. Y mientras están por surgir las 2 células de la madre, sucede la división del contenido celular. De tal manera que los 23 pares de cromosomas de la madre
queden de igual manera acá como acá. Pero como usted puede observar, de la célula madre que pasó por las 3 primeras fases, dividió su contenido genético y entonces ese contenido genético se duplicó dentro de sí mismo, dentro de la anafase. O sea que hay un momento en que las células no tienen 23 pares de cromosomas, sino que tienen 46, pero eso ocurre solamente en la anafase, porque en la telofase es cuando se desprende una célula de otra y ya las dos quedan con 23 pares de cromosomas. Así de complejo y así de interesante es como se divide y se reproduce la célula. Bueno, preguntas, por favor. No hay, profe. ¿Seguros? Bueno, No, el, profe. muy bien. Sistema nervioso. Muy bien. No, profe. En el sistema nervioso, todos tenemos nervios. Por todo. Hay un micrófono abierto ahí, no sé. Ahí creo. Muy bien. Todos estamos constituidos por una red neuronal que abarca el cuerpo completo. Cuando usted se quema un dedo, ¿quiénes se han quemado un dedo? Solo hágame, muéstreme una reacción de zoom ahí. Abajo, abajo aparecen las reacciones de zoom. Voy a dejar de compartir para que puedan ver cuáles son las reacciones. Ahí dice reacción. Ah, ya hay varios. Bueno, mire, ya coloqué una yo. Pues sucede que en algún momento de nuestra vida nos hemos quemado. Quizá con cohetes. Y no crean que primero arde o duele donde se quemó. No. Primero arde o duele en su cerebro. Y su cerebro envía la orden a las neuronas que están regadas por todo el cuerpo de que duela. Entonces ya sentimos que nos duele o que nos arde. Pero esa es la velocidad de la luz. A esa velocidad funciona nuestro sistema nervioso. ¿Pero qué es el sistema nervioso? Pregunto, ¿qué es el sistema nervioso? Un El sistema que tienen nuestros nervios. El sistema que tiene nuestros nervios. Muy bien. ¿Alguien más que quiera? Son canales que van por todo nuestro cuerpo hasta el cerebro. Ajá. Profe, cuando nos También son los canales que van a nuestro corazón. Casi no le entendí, fíjese, Juan Alejandro. Como que tiene muy pegado el micrófono. Bueno, vamos a aclarar. Me parece que las intervenciones dan idea de lo que es el sistema nervioso. Pues es aquel que regula el funcionamiento de todos los órganos, que está constituido por esos tubos, por esos canales, por esas enramadas que están en todo nuestro cuerpo y en el cerebro. Como ustedes podrán observar la imagen, está nuestro cerebro y miren el montón de cables que hay por todo el cuerpo. ¿Qué hace el sistema nervioso? Pues está informando lo que ocurre en el medio que nos rodea. Si nosotros podemos ver, podemos escuchar, si podemos oler, si podemos sentir y podemos degustar, es gracias a los nervios que están regados por todo el cuerpo. Si no tuviésemos nervios, no tendríamos sentidos. Diga, Cristian. ¿No? Diga, Cristian, ¿cuál es su pregunta? Profe, es como la maqueta que hice. Ah, ¿y eso es su maqueta? Ah, espérame, aquí no la miro yo. Espéreme. Ah, claro. Voy a dejar de compartir para poder verlas, que si no se ve muy pequeña.
Espérame, no la voy a quitar. Sí, me parece. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Ya, Cristian, ya le dio ideas a los compañeros, eso es seguro. Bueno, seguimos. Entonces, a través de los nervios, nosotros es que podemos obtener información de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de todo lo que nos rodea, de todo nuestro universo, de todo nuestro espacio. Si a la par de nuestra casa tienen un gato, digamos, y usted está durmiendo de madrugada y su techo es de lámina, y aparece ese gato y otro de otra parte y empiezan a pelearse sobre el techo de su cuarto. Es a través de sus sentidos que usted se percata de que algo está ocurriendo ahí arriba, pero esencialmente gracias al sistema nervioso. Bueno, yo no sé si les ha pasado, pero hay gente que, a mí me ha pasado, que está durmiendo y está soñando que va, suponiendo, usted está soñando que va corriendo o va en bicicleta y a la orilla de un barranco y se fue al barranco. Y despierta de golpe o brinca. Yo no sé si a usted le ha pasado. O se está empezando a dormir y brinca. Bueno, eso es gracias a nuestros nervios. Y sucede que muchas veces, han dicho algunos psicólogos, que muchas veces cuando suceden estos brincos repentinos es porque estábamos dejando de respirar. Y entonces el cuerpo, la forma de obligarse a sí mismo a reaccionar es como con una sobrecarga eléctrica que nos hace brincar. Gracias a los nervios. Bueno, los nervios también hacen funcionar a aquellos órganos que son involuntarios. Las manos son voluntarias. Si usted quiere levantar su mano derecha, usted la levanta. Usted quiere caminar, usted se pone de pie. Pero cuando usted está durmiendo, ¿quién le dice a su sistema respiratorio que siga haciendo su trabajo? Usted no puede, porque usted está durmiendo. Pues son los nervios. ¿Quién le dice a su corazón que siga latiendo mientras usted duerme? Pues son sus nervios. ¿Quién le dice a su estómago que siga trabajando en la digestión mientras usted está durmiendo? Pues son sus nervios. O sea que el sistema nervioso es importantísimo en los seres humanos, en los seres vivos. El sistema nervioso es nuestro centro de control. Y con ayuda de los 5 sentidos, nosotros podemos conocer lo que nos rodea. Y en comunión con los sentidos, podemos admirar, podemos recordar, podemos formarnos una opinión sobre algo, sobre ese lugar que nos rodea. Acá hay una imagen de nuestro cerebro, una imagen de una mano y una imagen de cómo es que ocurre el proceso de intercambio de químicos y de información en las neuronas de todo el cuerpo, incluyendo el cerebro, que es a través de un proceso eléctrico que se llama sinapsis. Usted puede ver como que fuera una descarga eléctrica acá. Pues así funciona nuestro cerebro, a través de la sinapsis, con corrientes eléctricas. Hay personas que convulsionan, pero sucede que su cerebro, sus corrientes, tienen algún daño. Entonces la carga eléctrica ya no llega a la otra neurona, a la otra célula del sistema nervioso. Y entonces la persona convulsiona. Y pues, es necesario visitar un médico, porque algo está ocurriendo ahí. División del sistema nervioso. Miren, acá ustedes pueden observar que existen dos categorías en las que se divide nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ya vamos a conocer cada uno a detalle. Bueno, decimos entonces que estas divisiones son el sistema nervioso central, que está constituido por el encéfalo y por la médula espinal, y estos a su vez están constituidos por el cerebro, por el cerebelo, por el bulbo raquídeo. En otras palabras, ahí está la maquinaria que controla todo el cuerpo. ¿Cuál es el órgano más importante? Todos los órganos son importantes, pero ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo humano? El cerebro y el corazón. No, pero uno de los dos, no los dos, solo elija uno.
El cerebro. El corazón. Corazón. El corazón. El corazón. El corazón. El cerebro. Dicen que el corazón, porque si no late el corazón, pues no se irriga la sangre y el oxígeno hacia todo el cuerpo. Está bien, se les acepta, pero el órgano más importante es el cerebro. Si el cerebro no le ordena al corazón que haga su movimiento de sístole y diástole, no va a hacer nada. Es el cerebro, el órgano más importante. Bueno, otra división más es el sistema nervioso periférico. Este está constituido por los nervios que se encuentran en el cráneo y los nervios que están en el bulbo raquídeo. Pero a su vez tenemos nosotros un sistema nervioso que ha sido llamado vegetativo o autónomo. Y este sistema nervioso, diga, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque veo la mano levantada de Gaby Lainez. Profe, Diga. lo de tiene que hacer de, nosotros tenemos que imprimir la hoja de ahorita, de la verde, que está enseñando ahorita, Bien. tenemos que imprimir. Yo les quiero suplicar que esas dudas las apunten y al terminar la parte teórica me pregunten. Pero yo prefiero que esto ustedes lo hagan en su cuaderno a lápiz, no que lo impriman y que lo corten y que lo peguen. Usted hágalo. Haga su... Este es un organizador gráfico. Un organizador gráfico del sistema nervioso. Bueno, sistema nervioso vegetativo autónomo. Este se constituye por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que se encargan de mantener en funcionamiento en movimiento a aquellos órganos que son autónomos. Aquellos que yo no les puedo decir que hagan su trabajo de manera voluntaria. Como repito, el corazón, el estómago, los pulmones, yo no les puedo decir que hagan, a ver, los pulmones sigan respirando, voy a dormir, pero ustedes sigan respirando, yo no puedo decirles eso. Entonces en ellos funciona el sistema nervioso vegetativo autónomo, sobre el cual nosotros no tenemos ningún tipo de voluntad. Sobre mis extremidades tengo voluntad, sobre mis ojos, incluso mis párpados yo tengo voluntad. Yo si deseo cerrar bajar los párpados y cerrar mis ojos, como comúnmente decimos, lo puedo hacer, porque no son autónomos. Pero el estómago, yo no le puedo decir a mi estómago, mira, ahorita no trabajes, o hacerlo hasta mañana. Usted no puede hacer eso. Cuando usted tiene ganas de ir a orinar, no le puede decir a su sistema endocrino, no le puede decir, mira, ahorita no tengo tiempo de ir a orinar, estoy ocupado, espérate un rato. Usted no puede hacer eso. Su sistema endocrino funciona a través de los nervios vegetativos autónomos, de manera autónoma también. Sistema nervioso central. Este sistema nervioso central está formado por dos centros nerviosos. El primero de ellos es el encéfalo y el segundo es la médula espinal. El primero, el encéfalo, está protegido por una caja de hueso que ya nosotros conocemos como cráneo. Eso que tenemos aquí es una gran caja de huesos. Por eso, la parte más pesada del cuerpo humano es la cabeza, porque es una caja, se le llama caja craneal, que es de puro hueso. Y ahí se encuentra escondido el encéfalo. Y el bulbo raquídeo, que es el que conecta el cerebro con la columna vertebral. Se conoce con el nombre de bulbo raquídeo. Un detalle importante es que a esta parte, bueno, voy a agarrar un lápiz. Esta parte de aquí se le conoce con el nombre de cerebelo. Profe Ángel, buenas tardes. Y diga. Disculpe que lo interrumpa, soy mamá de Andy. Es que fíjese, profe, que a cada rato se va la señal aquí conmigo. Y entro y salgo. Yo el temor que tengo es que no le vaya a tomar la asistencia a él. Era que hace ratitos me saca, ¿verdad? O sea, corta la señal, se queda trabado.
y de ahí volvemos a intentar y tengo que esperar un buen rato, al ratito otra vez Pero, pasa lo mismo. pero como ya me avisó, ya sé que Andy está entrando y saliendo. No se preocupe. Sí, gracias, profe Ángel, que Dios le bendiga, oye. Gracias. Bueno, les decía, esta parte de acá que pertenece a nuestro cerebro se conoce con el nombre de cerebelo. A esta partecita los mayas le llamaban el árbol de la vida. Pero fíjense que es fascinante el cerebro, es la máquina más completa que creó Dios, el cerebro humano. Y no hay máquina creada por el hombre que pueda igualarse a su cerebro. Usted tiene una máquina adentro de su cráneo que nadie en el mundo ha podido igualar. Nadie. A ver, ¿alguien levantó su mano? Nadie. Bueno. Sucede entonces que acá en el cerebelo, si alguien recibe un golpe fuerte, puede morir o puede quedar ciego. Fíjense, con un golpe acá en el cerebelo. Y esa es una de las razones por las que los mayas le llamaban el árbol de la vida. Bueno, aquí tenemos otra imagen en la que encontramos el encéfalo. Ahora, pregunta, yo sé que van a preguntar, ¿y qué hacemos con esas imágenes? Si quieren, imprímalas y péguenlas. Porque me van a preguntar. Bueno, ¿Se puede dibujar? Sí, mejor todavía. Yo prefiero que lo dibujen. El encéfalo está formado por 3 órganos. El primero, que es el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo. O sea que todo esto que usted observa acá se conoce con el nombre de encéfalo. Todo lo que está aquí en la caja craneal, ese es el cerebro, no, es el encéfalo. El cerebro es parte del encéfalo. ¿Pero qué es el cerebro? Bueno, pues el cerebro está formado por una sustancia gris. Por eso es que le llaman masa gris al cerebro. Pues es una sustancia gris y esa sustancia está constituida por neuronas, por cuerpos neuronales y por de la neurona. Y también contiene sustancias blancas, que son los axones y la mielina. La mielina es como una vaina que se encuentra en la neurona, que permite que la información eléctrica pase de una neurona a otra sin ningún problema, sin que haya tráfico. Pero sucede que muchas personas han padecido de enfermedades en las que su mielina neuronal ha escaseado. Y entonces ocurre que ya no pueden caminar, ocurre que ya no pueden mover los brazos, cuando ayer sí podían hacerlo, pero hoy ya no, porque están padeciendo de algún tipo de enfermedad que afecta a la mielina. El cerebro tiene un peso aproximado de 1200 kilogramos. Bueno, 1.2 kilogramos. 1200 gramos. Más o menos el cerebro pesa unas 2 libras y media, 3 libras. Eso pesa nuestro cerebro. Controla y regula el funcionamiento de los demás centros nerviosos. Y recibe las sensaciones. Por eso decía, no duele primero el dedo. Si usted se pinchó con una aguja porque estaba ayudando a su mamá a bordar, no fue aquí donde dolió primero. Dolió en el cerebro, porque él recibió la sensación. Y luego envió la respuesta de, me duele, quitemos el dedo. Bueno, me estoy quemando. Imagínense aquel niño, que no pongas tu dedo en la vela, en la candela, te vas a quemar, el niño pequeñito. Y ahí va, no lo pongas. Y ahí va otra vez, si no lo pongas, cuando lo pone empieza a gritar. Porque se quemó, porque le ardió. Pero no le ardió primero en el dedo, le ardió en el cerebro. Y el cerebro envió la orden al dedo de que generara ardor para quitarlo, para generar esa respuesta de quitar la mano de ahí. Imagínense, no hiciéramos nada, nunca quitaríamos las manos. También el cerebro está envuelto por unas membranas que se llaman meningeas. Y estas membranas son bastante delicadas porque son
las responsables de la temperatura del cuerpo. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene demasiada temperatura en su cuerpo? Bueno, padece una enfermedad denominada meningitis, que es mortal. Puede colapsar su cerebro. Por eso es que la gente que tiene fiebre por alguna infección, sus papás están ahí con ustedes, cuidando los que les esa fiebre, en lugar de aumentar, reduzca. Pero la gente que ha padecido COVID, mucha gente, la fiebre es tan alta que empieza a alucinar, empieza a ver a familiares que murieron hace 30 años, que conocieron cuando eran niños. Ese es un ejemplo. O empieza a ver cosas que no existen, porque está alucinando debido a que la temperatura que se encuentra en su cerebro es demasiado elevada. Y también el cerebro está bañado de un líquido que se llama cefalorraquídeo. Ese líquido permite que su cerebro, como es una masa, no esté muy reseco y transfiera información libremente. El cerebro entonces es el órgano de las facultades intelectuales, como su atención, como la memoria y en general como la inteligencia. Pero también abarca la creatividad, la habilidad numérica, abarca la habilidad deportiva, abarca la habilidad lectora. Todas las habilidades que usted posea, si usted es bueno para dibujar, eso está en su cerebro. Es su cerebro quien posee todas esas facultades. Al concluir la clase, les voy a enviar, al terminar la clase les voy a mandar un link. Ustedes van a ingresar ese link y van a descubrir cuál de los dos hemisferios de su cerebro usa más. Las personas usamos más un hemisferio que otro, siempre. El hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho. Yo se los voy a compartir al grupo de WhatsApp y usted va a llenar ese test, el cual al final le da el resultado de cuál es el hemisferio que usted más usa. Le toma un pantallazo y lo comparte al grupo, por favor. ¿Quién levantó su mano? Es que aquí se me perdió el panel de control, se me perdió el cerebro aquí de la computadora, de Zoom. Diga. ¿Cuánto Diga. va a durar el link que va a mandar? Ese link no tiene, miren, ese link no tiene punteo, no es un examen. Y ese link está abierto todo el tiempo. Usted lo puede llenar hoy, como lo puede llenar mañana, lo puede llenar el martes o el miércoles cuando esté comiendo su pescadito. Yo creo que miércoles se come pescado seco, ¿no? Bueno, cuando esté comiendo su pescadito seco, cuando esté comiéndose su cazueleja, sus alporitas, puede ir llenando su link, no se preocupe. El pan de Semana Santa, profe. ¿Cómo? Es que no mucho comprendo. Diga, Carlos. Profe, ¿Sí? ¿qué dijo que había que hacer con una captura de pantalla que no la escuché? Dije que voy a compartir un link que les va a permitir a ustedes conocer cuál es el hemisferio de su cerebro que más usan. No es una actividad con punteo del curso, no es una actividad obligatoria, es solo para que usted conozca cuál hemisferio es el que más usa. Cuando termine de contestar unas preguntitas fáciles que tiene ahí, le va a aparecer en su teléfono cuál es el hemisferio que usted más usa, o el izquierdo o el derecho. A ese resultado le toma un pantallazo, una screenshot, si está en su teléfono, y lo comparte al grupo de WhatsApp. Y escribe su nombre, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Manuel y este es el hemisferio que más uso. Y ya, nada más. Es una actividad recreativa, informativa, no evaluativa. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, seguimos. Decía entonces, el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Estos están unidos por un puente que se llama cuerpo calloso. Y ese cuerpo calloso tiene millones de fibras nerviosas que comunican ambos hemisferios. Millones. Bueno, sucede entonces que la neurociencia nos ha mostrado, nos ha indicado, o la neurociencia ha venido a aclarar algunas situaciones que se tenían en el mundo antes. Por ejemplo, mucha gente creía que una persona no podía vivir. A ver, voy a hacer un dibujo aquí.
Voy a hacer un dibujo, espérenme. Es así, me captan bien la idea. Supongamos que estos son los hemisferios de mi cerebro. O sea, estos dos forman mi cerebro completo. Este es el hemisferio derecho. Hemisferio derecho. Hemisferio lleva H. Y el hemisferio izquierdo. Sucede que antes creía que si a una persona, por problemas de salud, le cercenaban, le cortaban, le quitaban un hemisferio de su cerebro, iba a morir. Eso se creía. Pero les cuento que no. Hay personas a quienes por alguna u otra circunstancia les han quitado un hemisferio de su cerebro y han continuado viviendo normalmente igual que usted y yo. Por supuesto, habrá algunas limitaciones. Quizá le cueste el movimiento del brazo derecho porque le quitaron el hemisferio izquierdo. Los seres humanos vivimos cruzados. El hemisferio izquierdo controla todo mi lado derecho, mientras que el hemisferio derecho controla todo mi lado izquierdo. Por eso les digo que vivimos así. A ver, voy a borrar esto. O sea que vivimos hemisferio izquierdo aquí, hemisferio derecho aquí. Así funciona nuestro cuerpo. Cuando usted levanta su brazo derecho, es su hemisferio izquierdo el que dio la orden, no el derecho. Somos cruzados. Y la neurociencia, como dije, ha venido a aclarar algunos mitos también que se tenían. ¿Qué debo hacer yo para mejorar mi rendimiento físico, mi rendimiento corporal, mi rendimiento como persona? Dormir las horas necesarias que en su edad, que son entre 8 y 10 horas, dormir lo suficiente, comer de manera saludable, hacer ejercicio, tomar agua. Y otro aspecto más. Mire, no pase usando el teléfono, la computadora o el televisor mucho tiempo. Está dañando su vista y su cerebro. Y cada vez que yo veo la computadora para platicar con ustedes, están muriéndose millones y millones y millones de neuronas en mi cerebro. Al igual que en usted. Cada vez que pensamos, porque estamos preocupados, yo mañana tengo que entregar la tarea y no la hice y no tengo ni idea de qué voy a hacer, estoy muy afligido. Se están muriendo neuronas también. Pero antes se creía que los seres humanos éramos como una botella cargada de neuronas, que en algún momento se iban a terminar y neuronas. Mentira. Existe un proceso que se llama regeneración neuronal. Entonces las neuronas se regeneran. Gracias a Dios. El cerebelo posibilita que mantengamos el equilibrio. El cerebelo está muy conectado al tímpano. Hay gente que va a la piscina a nadar, le quedó agua ahí en el oído, le generó una infección y siente que se marea y que se va a caer. Sí, porque el cerebelo está muy conectado al tímpano. Y entonces se encarga de regular el equilibrio, de coordinar nuestros movimientos muy simples y muy complejos. ¿Cómo se trabajan los movimientos simples y complejos? A través de algo que se llama... espérenme, que me recuerde el nombre. Se llama... motricidad fina y motricidad gruesa. ¿Cuál es la motricidad fina? Cuando desde preprimaria nos enseñaron a hacer dobleces, a cortar recto, a colorear, o nos enseñaron a saltar a la derecha, saltar a la izquierda, es la motricidad gruesa. Pues bueno, todos estos movimientos son controlados por nuestro cerebelo. Diga. ¿No hay nada? Bueno. También nuestro cerebelo tiene la capacidad de intervenir en la regulación de los estados emocionales que van apareciendo. Usted no puede controlar sus emociones. Así de simple. Usted no puede. Usted reacciona a sus emociones. Pero si yo pudiera controlar mis emociones, diría, ahorita me voy a enojar porque me va a pasar no sé qué. No, no podemos. Simplemente nuestro cerebelo interviene en generar un estado emocional
de acuerdo a lo que estemos viviendo en ese preciso instante. Si usted le va al Barcelona, yo le voy al Madrid, pero si usted le va al Barcelona, imagínese, el Barcelona empezó jugando muy mal toda la liga y la gente estaba muy triste porque el equipo parecía un equipo que iba a descender. Ahora que está jugando muy bien, están felices. Pues esas emociones las regula el cerebelo. También el cerebelo funciona en los procesos cognitivos como en la memoria y en la atención. Hay gente que es muy buena para prestar atención y hay gente que se distrae muy rápido. Pues esos procesos son regulados por nuestro cerebelo. El bulbo raquídeo. También al bulbo raquídeo se le conoce con el nombre de encéfalo. Tiene forma de cono y conecta al encéfalo con la médula espinal. En este bulbo raquídeo se encuentran conexiones nerviosas que son sensitivas y motoras. O sea, a través del bulbo raquídeo generamos movimiento. ¿Qué sucede cuando una persona se lastima muy fuertemente la columna vertebral? Simple, ya no puede moverse, porque se dañó la conexión sensitiva, nerviosa y motora con el bulbo raquídeo. Se interrumpe la conexión. Es como cuando usted se queda sin internet y se queda sin clase o sin juego, porque se terminó el internet. Exactamente eso ocurre en nuestro bulbo raquídeo hacia nuestra columna. Si algo se interpone en el paso de las señales nerviosas que genera nuestro cerebro, que pasa por el bulbo raquídeo hasta nuestra columna y de ahí a los músculos para que se muevan, simplemente nos quedamos como vegetales y ya no vamos a poder movernos para nada. Por eso es importante que usted cuide mucho su columna vertebral, cuide mucho su cabeza. Sucede que el bebé se cae cuando es pequeñito y ya se le va a pasar, hombre, déjenlo que llore. No. Mi finada suegra decía que esos golpes después resultan. Pues sucede que el niño de 3 meses se cayó de la cama, se golpeó la cabeza y lloró un ratito, la mamá lo cargó, lo sobó, ya se le pasó. Y a los 18 años ese niño empieza a convulsionar. Bueno, ya adolescente, empieza a convulsionar. ¿Y por qué? Si tan sano que es, hace deporte, come muchas verduras, toma bastante agua, se vitamina, sí, pero no se recuerdan del golpe que llevó cuando tenía 3 años y que hasta que tuvo 18 años empezó a generar consecuencias. Entonces, si usted tiene hermanitos, cuide los que no se golpeen la cabeza y ustedes tampoco se anden golpeando la cabeza. La médula espinal, como usted pudo observar la imagen que traigo aquí de la médula espinal, mírenla, que si me pongo a explicar detalle por detalle se nos va a ir toda la noche. Tiene las siguientes características. Primero, que es un largo cordón de tejido nervioso que recorre el interior de la columna vertebral. La médula espinal está dentro de la columna vertebral. Nuestra columna está constituida por vértebras y hay gente que se le desvía una vértebra y tienen que operarle para regresarle la vértebra a su lugar antes de que le entre aire y ese aire genere una hernia. Y entonces esa hernia ya no permite hacer movimientos correctos. Y bueno, si alguien es operado de la columna, muchas veces ya no queda bien. Sí va a caminar, pero posiblemente ya no va a poder correr. Cuídense. Profe, Diga. yo tengo un tío. Cuando era más pequeño, se montó a un caballo, pero lo botó y ahora puede caminar, pero no muy bien, se cae. ¿Y qué se golpeó a su tío? ¿Qué parte del cuerpo se golpeó más? Se golpeó su columna, su cintura. Ajá. Sí, porque se vio averiada la médula espinal. Esta médula espinal tiene una longitud, un largo de 50 centímetros, es medio metro, lo que mide su columna vertebral, y de ancho tiene 1 centímetro. Cuando una mujer está pensando en concebir un hijo, en ser mamá, debe consumir vitaminas antes de estar embarazada. Porque hay muchas mujeres que no consumen vitaminas y sobre todo ácido fólico, y ese hijo que tienen, que fecundan y luego nace, resulta que su columna vertebral no se desarrolló y le llaman espina bífida. Y son así chiquititos, así meros raros. Y no pueden caminar bien, tienen que usar bastón todo el tiempo. Pero es porque no se desarrollaron bien, debido a que sus mamás
no estaban bien vitaminadas. Profe, pero mi mamá apenas tenía para comer. Y mire, yo estoy bien, gracias a Dios. Usted lo dijo. Gracias a Dios. Porque muchas de nuestras mamás, antes, si había frijolitos era una gran bendición. Si había tortilla era una bendición, porque a veces ni comer tenían. Ahora nosotros, solo McDonald's, solo Campero, solo Taco Bell, solo Little Caesar, solo Domino's, y valga toda la publicidad que le estoy haciendo a esas empresas, solo eso quieren. Solo eso quieren. Les sirven un plato con frijolitos y huevo estrellado. Ah, eso no quiero comer yo. Yo quiero pollo campero. No, hombre. A nuestros papás les tocó aguantar hambre. A nuestros abuelos les tocó aguantar hambre. Y nosotros que ahora tenemos la bendición del alimento, ¿por qué estamos con quejas? Si gracias a Dios hay que comer. Siempre que su mamá le pase a usted un su platito con un caldo de hierbas, en lugar de decir, ah, eso a mí no me gusta, qué feo, yo no quiero almorzar, diga, gracias Dios, porque sé que hay gente que mataría por este caldo de hierbas, porque no tienen nada que comer. Siempre hay alguien que está peor que nosotros. Y no es para que nos alegremos, es para que demos gracias, porque Dios ha sido misericordioso y nosotros sí tenemos. Bueno, usted tiene un teléfono con el cual conectarse hoy a su clase, que no es día de clase, ¿verdad? Pero usted está hoy aquí. Pero hay muchos niños que no tienen un teléfono por el cual conectarse. Y que sus maestros llegan a dejarles una hoja de trabajo a cada 15 días y no les explican nada. En el mejor de los casos, sí les explican, pero en muchos casos no les explican. Bueno, y en el peor de los casos el maestro no ha llegado en los últimos 3 años a la escuela. Imagínense. Bueno, en la médula hay una sustancia gris que se encuentra en el interior y forma unas prolongaciones que son semejantes a las alas de la mariposa y reciben el nombre de astas. En la médula espinal son semejantes a las alas de la mariposa. Usted puede observar aquí cómo se forman. No sé si se alcanza a ver lo que estoy moviendo con mi cursor. Voy a agarrar un color. Usted podrá observar aquí esto, semejantes a las alas de las mariposas, y se les llama astas. Bueno, pero hablar de cerebro, hablar de cerebelo, hablar de bulbo raquídeo, hablar de médula espinal, columna vertebral, y de todo lo que queramos. Pero todos esos, sin estas células que les estoy proyectando, no pueden hacer nada. Así de simple. La neurona, la célula especial del sistema nervioso. Imagínense, las células del cuerpo son estrellas de música, tienen sus fans. Imagínense eso. Pero la mejor de todas aparece, se llama neurona. Todas las células del cuerpo son importantes, pero las neuronas son las más importantes. Bueno, ¿y qué son las neuronas? Esta es la célula principal del sistema nervioso que se encuentra en todo nuestro cuerpo. Anteriormente se creía que estaba solo en el cerebro, pero no. La neurona está en todo el sistema nervioso cerebral, en todas esas ramificaciones que usted observaba en los dibujos. Tiene la capacidad de responder a los estímulos que son generados a través de impulsos nerviosos que se transmiten de una neurona a otra, o de un músculo a otro, o de una glándula a otra glándula, pero sucede a través de choques eléctricos que reciben el nombre de sinapsis. Bueno, se estima que el cerebro de nosotros, los humanos, contiene más de 100.000 millones de neuronas. 1 billón de neuronas. Diga, alguien levantó su mano. Profe, yo ya hice ¿Sí? mi neurona. Muy bien. Solo hágame favor de bajar su mano, es que se me perdió aquí el panel de control. Mi señal de internet no estaba muy buena, entonces se me pierde el panel cuando alguien levanta su mano. Baje la mano, porfa. Ahí está, gracias. Así ya puedo otra vez tener el panel de control. Es que no encuentro el lapicito, ya no encuentro nada para ir explicando. No es culpa de ustedes, es culpa de mi señal de internet. Claro. Bueno, les voy a proyectar una imagen de una neurona. Usted puede observar que aquí están las dendritas
que son estos como pelitos que están acá, aquí miren, que se van a encargar de transmitir información como que fueran cables de electricidad que van a echar así sus rayos. Aquí está el núcleo de la célula. Sigue siendo una célula, tiene su núcleo. A estas de acá se les llama, estas verdes se les llama vainas de mielina, tienen como mielina adentro que se encarga de lubricar, de como aceitar el paso de las corrientes eléctricas. A cada uno de estos microtubos se les conoce con el nombre de axones, y estas uniones que hay entre cada axón se le conoce con el nombre de nodo de Rambier. Nodo de Rambier. Vizcal. Y acá, al final de la neurona, usted puede observar la terminal presináptico. Aquí es donde, bueno, si queremos entenderlo, aquí vendría otra neurona, miren. Hagamos otra neurona. Que no están pegadas. Su núcleo. Aquí viene esto. Vale. Las neuronas no están pegadas una con otra. Están a cierta distancia. Pero es en esa distancia donde sucede la transferencia de información o llamada sinapsis. Miren acá. Este va a tirar un montón de rayitos para acá. Rayitos de electricidad con información. Y va a penetrar por acá y va a pasar todo esto. Llega hacia el núcleo y de aquí otra vez va hacia otra neurona. Y la otra neurona el mismo proceso. Hasta que llega al cerebro. Así, bueno, al cerebro o al órgano de vuelta del cerebro. Así funcionan nuestras neuronas. Bastante interesante. Existen algunos tipos de neuronas. Primero, las neuronas sensitivas. Estas se encuentran aisladas o más bien localizadas en órganos sensoriales o zonas del sistema nervioso que están relacionadas con la integración de las sensaciones, como en la piel. Recuerde que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y está constituido por muchas neuronas sensitivas. Por eso es que usted puede sentir... Espere, me voy a cerrar un micrófono que anda abierto aquí. Carlos Manuel tenía abierto su micrófono. Bueno, en la piel se encuentran estas neuronas sensitivas. También tenemos las neuronas motoras. Estas están localizadas en el sistema nervioso que es responsable de la respuesta motora, o sea, en el sistema nervioso periférico. Por eso es que usted puede mover un brazo porque se mandó la señal eléctrica de mover el brazo. Así funcionamos nosotros. Y por último, las interneuronas o neuronas de asociación. Y estas son las que generan mayor relación entre neuronas de distinto tipo. O sea, hay 3 tipos de neuronas. Estas 2 se encuentran localizadas en el cuerpo en general, pero las interneuronas están localizadas en el sistema nervioso central. Y estas son las que hacen relación con las otras 2 anteriores. Acá ustedes pueden ver cómo son esos tipos de neuronas. Preguntas antes de pasar a un tema que es bastante importante, un tema bastante serio, pero sobre todo un tema bastante cotidiano, un tema bastante común, un tema de la vida propia, del ciclo de vida que tenemos los seres humanos, y específicamente vamos a hablar de los sistemas del cuerpo, como el endocrino, que usted puede ver acá, que abarca el cerebro, da la orden y constituye también nuestro hígado, y aparte de ello también tenemos el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino, como pueden observar en la imagen que se encuentra del lado derecho arriba. Entonces, por favor, prestamos mucha atención porque
Esta clase de hoy nos va a dar ideas de cómo ir haciendo Bueno. nuestras esta sesión de hoy nos va a ir dando ideas de cómo hacer nuestras maquetas, que son 5 maquetas y tienen el valor de 50 puntos, 10 puntos cada una. Hay que aprovechar. Bueno, el sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por todos aquellos órganos que se encargan de producir o de secretar sustancias que nosotros conocemos con el nombre de hormonas, y que las envían al torrente sanguíneo con un solo objetivo: el objetivo de actuar como mensajeros, de forma que pueda regularse todas las actividades del cuerpo humano o de los organismos. Miren, el hipotálamo, la pituitaria, el cuerpo pineal, la tiroides, paratiroides, el timo, la adrenal, los riñones, el páncreas, los ovarios o el útero en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, los testículos. Porque recuerden que tanto los ovarios como los testículos generan hormonas. En los hombres se genera las hormonas de testosterona, y en las mujeres se generan dos tipos de hormonas, una de tipo sexual, de desarrollo de los órganos sexuales, que se llama progesterona, y la otra no recuerdo el nombre ahorita, pero viene en las placas que vamos a ver hoy. Los órganos principales del sistema endocrino son el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroides, las paratiroides, los del páncreas, las glándulas suprarrenales, por eso incluyen los riñones, las gónadas, así se le llama tanto a los testículos como a los ovarios, ese es su nombre anatómico, gónadas. La placenta, fíjense que la placenta en una mujer embarazada, o sea, durante el embarazo, esa placenta va a actuar como una glándula. Fíjense, interesante, que tiene sus funciones específicas, por supuesto. Entonces, el sistema endocrino contiene sus principales hormonas. Entre ellas tenemos el hipotálamo, hipófisis, pineal, tiroidea, paratiroidea, suprarrenal y las gónadas. Esas son las hormonas principales del sistema endocrino. Preguntas, por favor, porque voy a pasar al sistema reproductor masculino. ¿No? Bueno, como usted puede observar la imagen, muy bien, como puede observar la imagen, el sistema... Muy bien. Híjoles, Andy no tiene muy buena señal. Andy, fíjese que casi no le escuchamos nada porque su señal está muy débil. Yo preferiría que escriba en el chat de Zoom sus preguntas o sus curiosidades para poder yo leérselas a sus compañeros, porque casi no le escuchamos. Lamentablemente la señal no nos está ayudando. El sistema reproductor masculino, como pueden observar, se constituye por la vejiga urinaria. Voy a agarrar un lapicito para ir marcando los aspectos. Bueno, la vejiga urinaria, la vesícula seminal, que es la encargada de producir un líquido que se conoce con el nombre de semen, la próstata, que también genera un líquido que contiene nutrientes y que ayuda a los espermatozoides, el conducto deferente, el epidídimo, la uretra, que es la encargada de regular la orina junto con la vejiga, el pene, que es el conducto tubular, y los testículos. Bueno, ya vamos a hablar a detalle de cada uno de estos elementos que constituyen el sistema reproductor masculino.
Un detalle que debemos tener muy en claro es que la bolsa en que se encuentran los testículos está fuera del cuerpo humano. Por una simple y sencilla razón. Miren, Dios es tan grande, de verdad. Muchas veces no prestamos atención a lo que Dios hace. Resulta que nuestro cuerpo debe mantener cierta temperatura, cierto nivel de calor, porque si no seríamos de sangre fría, pero somos de sangre caliente. Entonces, esa temperatura que para nosotros es normal, para los espermatozoides que se producen en los testículos, es mortal. Y sin espermatozoides, ustedes y yo no estaríamos hoy aquí. Porque ustedes y yo fuimos fecundados por nuestros papás en la unión de un espermatozoide con un óvulo. Pero sin esos espermas y sin esos óvulos no estaríamos aquí. Pero esencialmente estamos hablando de la célula reproductora que produce en los testículos, que se llaman espermatozoides, que estos necesitan una temperatura diferente porque pueden morir. Pues bueno, el sistema reproductor masculino está especializado en la formación de las células sexuales que se conocen con el nombre de espermatozoides, y la producción se lleva a cabo en los testículos. Esa es la función de los testículos, producir espermatozoides. Ahora bien, la estructura del sistema reproductor masculino es la siguiente. Primero, tenemos los testículos, que son las gónadas masculinas que producen los espermatozoides. Seguidamente, el epidídimo, que es el lugar donde se almacenan y maduran los espermatozoides cuando ya fueron producidos por los testículos. Creo yo que en la imagen anterior podemos ver de mejor manera el epidídimo. El epidídimo está aquí, miren, es esto. Eso es el epidídimo. Los espermatozoides se crearon aquí y luego se almacenaron aquí. Bueno, continuamos. Seguidamente tenemos el escroto, que es el saco o la bolsa de piel que protege los testículos y que permite que se mantengan de 2 a 3 grados centígrados. Miren la temperatura que deben tener los testículos para producir espermatozoides. 2 a 3 grados. Una vez yo lo traigo aquí porque no me puedo dejar. Yo lo acabo de lavar. Ay, yo se cayó de verdad. Eliseo, su micrófono está abierto. Bueno, entonces, imagínense, si usted tiene fiebre, usted niño y yo varón, nos dice, mire su temperatura cuando vamos cuando hemos llegado a la maxi despensa o donde usted vaya, le toma la temperatura y dice, tiene 35.5 grados, o 36 grados, o 37 grados. Imagínense, esa es la temperatura de su cuerpo. Pero no la temperatura en la que se encuentran los testículos. Ahí debe ser de 2 a 3 grados centígrados. Es lo máximo. De lo contrario, los espermatozoides no se pueden reproducir. Y sin espermatozoides no hay raza humana. Los conductos deferentes, estos son conductos musculares que transportan los espermatozoides desde el epidídimo, de donde estaban guardados, hacia la uretra. Y en la uretra reciben otro líquido, pero ya voy a llegar a ello. Las vesículas seminales producen un líquido que contiene sustancias nutritivas que requieren los espermatozoides. A ese líquido se le conoce con el nombre de líquido seminal, o como se le conoce el nombre de semen. Ese es el líquido que producen las vesículas, que son necesarios, ese líquido es necesario para la supervivencia de los espermatozoides. La próstata. Miren, las mujeres, muchas mujeres, padecen de cáncer de cervix, de cuello uterino. Ya vamos a hablar de ello. Muchas de sus compañeras que están hoy en clase, puede ser que ya se hayan vacunado. Las 2 dosis de esa vacuna que previene el cáncer de cervix o de cuello uterino. Pero no hay vacuna que prevenga el cáncer de próstata, que es muy común en los hombres. Pues en la próstata es una estructura que produce un líquido que contiene agua y aporta sustancias nutritivas a los espermatozoides. Trabaja para los espermatozoides. El conducto eyaculador es el conducto que permite que
el semen, que conduce el semen de la uretra por la próstata. Miren, ese líquido que generaron las vesículas seminales pasa por la próstata, pero la próstata también tiene un líquido que contiene agua, o sea, se mezclan los líquidos y esos líquidos contienen nutrientes que sirven para el buen funcionamiento de los espermatozoides. A ver, alguien mandó un mensajito. Dice Anthony que apaguen su micrófono hace un rato. Bueno, sí, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero hay dos teorías. La primera es la teoría científica. Establece que ustedes y yo somos campeones. Porque cuando mi papá y mi mamá estuvieron juntos, tuvieron relaciones sexogenitales, pues a través del conducto eyaculador, mi papá depositó en mi mamá millones y millones y millones y miles de millones de espermatozoides. Miles de millones. Y esos espermatozoides recorrieron toda la parte del conducto musculoso que se conoce con el nombre de vagina. Luego pasaron por el útero y llegaron a las trompas de falopio, que ya vamos a ver el sistema reproductor femenino y me van a comprender bien de qué estoy hablando. Y ahí encontraron el óvulo, pero no todos llegaron, solo algunos llegaron. Entonces la teoría científica establece que usted y yo somos campeones porque fuimos el espermatozoide que fecundó el óvulo. Esa es la primera teoría. Y existe otra teoría que es de la cosmovisión maya. Fíjense que esta teoría es bastante interesante porque plantea, Carlos Manuel, su micrófono, no sé qué está martillando o quebrando ahí, pero hasta aquí se escucha. Pues esta teoría, desde la cosmovisión maya, plantea que de los miles y millones de espermatozoides que usted y yo fuimos alguna vez, todos los demás nos eligieron a nosotros para fecundar el óvulo. Miren, a mí me parece interesante. O sea que, si esa teoría no ha sido comprobada, pero si esa teoría, por eso es una teoría, ¿verdad? Pero si esa teoría es verídica, desde que somos espermatozoides, fuimos seleccionados como líderes. Yo escuché esta frase una semana que me impactó muchísimo y decía que Dios nos regaló el don de liderazgo. Entonces no lo desperdiciemos. Y si esta teoría, desde la cosmovisión maya, plantea que todos los espermatozoides lo eligieron a usted, o la eligieron a usted y me eligieron a mí, quiere decir que tenemos el don de liderazgo. Entonces, no lo desperdiciemos, por favor. La uretra, que es el conducto terminal que conduce el semen hacia el exterior del cuerpo. Y esta uretra también conduce la orina. El hombre, a diferencia de la mujer, solamente tiene un conducto de salida en el pene. Ahí donde sale la orina también saldrá el líquido seminal, cuando suceda un proceso que se denomina como eyaculación, porque ahí está el conducto eyaculador. Y pasa por la uretra. Mientras que el pene es el órgano tubular, en forma de tubo, a través del cual se produce la expulsión del interior del cuerpo del hombre hacia el exterior mediante el proceso que se conoce con el nombre de eyaculación. Así está constituido el órgano reproductor o sistema reproductor, como muchos le han llamado, pero es un órgano, el órgano reproductor masculino. Ahora vamos a conocer el órgano reproductor femenino. Lo vamos a conocer en su parte interna, no en su parte externa. Bueno, en su parte interna podemos decir que el sistema reproductor, ay perdón, ahí es femenino, ahí dice masculino, espérenme, lo voy a corregir. Es error mío. Ahí está, corregido. Bueno, el sistema reproductor femenino está especializado en la formación de las células llamadas óvulos, o la gónada del sistema reproductor femenino, que son los ovarios, producen unas células sexuales que reciben el nombre de óvulos. Bueno, el proceso de ovulación es muy variado en las mujeres. Hay mujeres que inician su
su menarquia, que así se le llama a la primera vez que menstruan, todas las mujeres menstruan y todas van a menstruar. Eso no es un tema, este no es un tema de algo fuera de lo común. Si no hubiese menstruación, si no hubiese ovulación, ustedes y yo no estuviéramos aquí. Es parte del proceso, del ciclo de la vida. Entonces, sucede que las mujeres, el proceso, dije, es muy variado. Hay niñas que a los 8 años, 9 años ya están ovulando y menstruando. Y hay señoritas que hasta los 15 años están empezando. Todo es dependiendo de la herencia genética y del el proceso alimentario que han tenido. ¿Cómo han sido alimentadas las personas? Bueno, el sistema reproductor femenino está constituido por las siguientes partes. Primero tenemos las trompas de falopio, que en esta imagen que estoy proyectando no se miran, pero yo creo que traigo una ahí donde sí se observa muy bien. Las trompas de falopio son conductos musculares que conectan los ovarios con el útero. El útero es el espacio donde se desarrolla el bebé. Primero el embrión y luego ya un bebé. Ahí es donde se aloja. Ahí estuvo usted en el útero de su mamá. Ahí estuve yo en el útero de mi mamá. Es el lugar físico donde se produce el encuentro entre el óvulo y los espermatozoides, en las trompas de falopio. Ahí ocurre el encuentro entre el óvulo y el esperma, que fue seleccionado según la cosmovisión maya, o que fue ganador según lo que plantean los científicos. Bueno, el asunto es que se encuentra el óvulo con el espermatozoide en las trompas de falopio. Y a ese proceso de encuentro se le conoce con el nombre de fecundación o concepción también. Los ovarios son las gónadas femeninas, donde se producen los óvulos y se ubican a ambos lados del útero. Usted puede ver acá en esta imagen esto que parece como que fueran granos de elote. No sé si lo logran ver. ¿Sí lo logran ver? Sí, profe. Bueno, Sí, pues, profe. estos son los ovarios. Hay un ovario del lado derecho del útero y hay un ovario del lado izquierdo del útero. El proceso menstrual es intermitente. Un mes se encarga de ovular el ovario izquierdo, otro mes se encarga de ovular el ovario derecho. Aunque se han dado casos en que algunas mujeres están ovulando con los dos ovarios al mismo tiempo. Imagínense, si esa mujer está casada, tiene su esposo y queda embarazada, puede quedar embarazada de gemelos. La característica de los gemelos es que es hombre y mujer, que fueron fecundados por dos espermatozoides y dos óvulos diferentes. Esos son los gemelos. Siempre va a ser hombre y mujer. Pero cuando nacen dos hombres o nacen dos mujeres, no son gemelos, se les llaman mellizos. En esta sección tenemos a unos mellizos que son de apellido, híjoles, Chávez. No recuerdo el apellido de los compañeros, pero son mellizos. Ellos no son gemelos, ellos son mellizos, porque son del mismo sexo, los dos son varones. Y los dos fueron producto de que dos espermatozoides fecundaron el mismo óvulo. Imagínense, dos seleccionados, o dos campeones. Bueno, seguimos. El útero es el órgano muscular con forma de pera, pero una pera invertida. Como usted puede observar acá, voy a marcar el útero, parece una pera, pero de cabeza. Ese es el útero. Y en el útero es donde se lleva a cabo, o se produce, o se origina la implantación del embrión. De esas células masculina y femenina reproductoras que se encontraron en las trompas de falopio y se van a alojar al útero, y ahí es donde se lleva a cabo el desarrollo del embrión. Ya luego es un feto y a los 9 meses está listo para nacer. Seguidamente tenemos al conducto muscular que recibe el nombre de vagina. La vagina no es externa, la vagina es interna. Ese es un conducto tubular también, parece un tubo por dentro,
y que es bastante elástico. ¿Por qué es elástico? Imagínense, tiene que nacer un bebé y la cabeza del bebé es grande. Entonces por eso es elástico, porque se puede estirar. Aproximadamente tiene 10 centímetros de largo y que conecta el útero con el exterior del cuerpo y constituye el canal del parto. Constituye el lugar, aquí la palabra conecta está mal escrita, tiene una F de menos. Constituye el canal por el cual, cuando son partos, no sé cómo les llaman, partos naturales, partos normales, no sé cómo les llaman, cuando el bebé nace pues nace por el conducto vaginal de la mamá, por el conducto del parto. Pero también sucede que la mamá tiene que dilatar, o sea, se tiene que abrir las caderas de tal manera, aquí en la cervix, se lo voy a marcar aquí, se tiene que abrir esto de tal manera que quepa el bebé, que pase el bebé. Por eso es que la misma Biblia dice que Dios le dijo a Eva, parirás a tus hijos con dolor. Bueno, para quienes han leído su Biblia y todos los acontecimientos que estamos viviendo, se les conoce a lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que se le iba a conocer como el principio de dolores. Y sucede que cuando una mujer está embarazada y ya llegó al tiempo de dar a luz, principia los dolores, empieza a sentir dolores en el útero, en el vientre, y que cada vez son más frecuentes y más fuertes, y no hay quien los pare hasta que nace el bebé. Bueno, y nace por el conducto vaginal. Dicho de otra manera, el bebé sale por acá. Si usted nació de manera normal, natural, no por cesárea, pues usted pasó por acá. Bueno, ustedes y yo pasamos por ahí. Así es la manera natural de nacer. ¿Preguntas, por favor, antes de recordarles la tarea? Ninguna. Muy bien, alguien está preguntando por la tarea, perdonen, pero es que no escuché. Profe, ¿y las 5 maquetas tienen que ser separadas o juntas? Y muy buena pregunta. Miren, alguien tiene su mano levantada. Necesito poder usar mi lápiz y no puedo porque alguien levantó su mano. Por favor, quien haya levantado su mano. Bueno, ya le voy a dar la palabra a quien haya levantado su mano. Me dicen, yo levanté mi mano. Solo voy a terminar de aclarar la duda. Fíjense que me parece muy interesante la pregunta. Voy a regresar una placa para poder hacer un dibujo. Digamos que usted compró una su plancha de Duroport. Digamos, es un ejemplo. Pero decidió que aquí quería hacer las 5 maquetas. Bueno, entonces hace una maqueta aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y la última aquí. ¿Pueden estar en el mismo soporte mis 5 maquetas? Sí, pero por favor, no vaya a usar un cuadrito así chiquitito y aquí unas mini maquetitas. Ay Dios, no hombre, haga una maqueta bonita, una maqueta en la que usted pueda observar cada uno de estos temas que hemos platicado y recordarse, sí, el nombre del órgano reproductor del hombre se llama pene, pero no solamente es el pene, también está la uretra, está la próstata, están las vesículas seminales, y etcétera, etcétera. Sí, pero aquí está en mi maqueta, por eso lo sé. El órgano reproductor femenino se llama vagina, dicen. No, la vagina es el conducto muscular, el órgano reproductor, el sistema reproductor, perdón, se llama vagina. No, el sistema reproductor no se llama vagina. La vagina es el conducto que comunica la parte interna del sistema con la parte externa del cuerpo. Y además tiene las trompas de falopio, la uretra, los ovarios. Pero eso lo vamos a recordar cuando hagamos nuestras maquetas, si no las han hecho todas. Ahora, me pareció muy buena la pregunta si podemos hacerlas todas en una misma base. Sí, pero no pequeñitas. No me voy a hacer micro maquetas. Haga maquetas que le sirvan a usted, no solo para este grado, no solo para este curso, que le van a seguir sirviendo en otros años, porque seguramente seguirán pidiéndoles maquetas, seguramente. Y este tema
de los sistemas reproductores, tanto masculino y femenino, no creo que sea la primera vez que ustedes los escuchan. Ya tendrían que haberlos escuchado en otros grados, no solo en este. Si hasta ahora los están escuchando, creo yo que hay problema. Porque entonces, eso me da a mí la pauta de que muchos de los temas que ustedes ya tendrían que haber estudiado son nuevos. Recuerden que sexto primaria es un repaso general de lo que se dio desde primero hasta quinto. O sea, vamos a volver a ver todo. Señal. No tenga pena, estoy grabando la clase, entonces les voy a compartir el video para que puedan volver a revisarlo. Bueno, el 21 de abril, si Dios nos presta la vida y nos brinda salud, van a presentar 5 maquetas. Una del sistema nervioso, una de la neurona, una del sistema endocrino, una del sistema reproductor masculino y una del sistema reproductor femenino. Todas estas maquetas con la peculiaridad de que deben ser rellenas. ¿Con qué material puedo rellenar? Con papel china, con toqui, con café, con arroz, con lo que se le ocurra. Usted puede rellenar con lo que tenga a la mano. El dibujado va Profe, pero lo tenemos que hacer como los colores que están ahí o como el color que nosotros queramos. Mire, yo preferiría que sea... Profe, Pueden hacerlo con los colores que ustedes quieran. La cosa es que se entienda. Voy a dejar de compartir para poder ver el trabajo de Cristian, porque si estoy compartiendo no puedo observarlo. A ver. Espéreme. Ahorita lo voy a anclar. Ya. Me parece muy bonito su sistema reproductor femenino. Solo hay que colocarle los nombres de cada una de las partes y quedó ya. Bueno, yo no sé si ustedes están viendo el trabajo que hizo el compañero. Sí. Como podrán observar, está relleno. Como ve el chino. Me parece muy bueno. Felicitaciones. Felicitaciones a su mamá, que fue quien lo hizo. Así de simple. no. No. Muy bien. Y el profe ya sabe, pero yo soy el irresponsable. Ya sabía yo. Bueno, si no hay preguntas, pues... Pero que sí lo hizo su mamá, ¿vio? Abusiva. Profe, Diga. Profe, pero ¿tienen que llevar los nombres? Ah, por supuesto. Si no tienen nombres, no vamos a adivinar. Ah, ahí está el nombre de los compañeros. Elder y Kevin. Ellos no son gemelos. Ellos son mellizos. Profe, Diga. tengo una pregunta. Sí. ¿Todos los espermatozoides son hombres y mujeres o son variados? ¿Hombres, mujeres, así? Mire, me parece muy buena y muy interesante la pregunta. Fíjese que el proceso de la vida humana es un factor de 2 tipos de cromosomas, los X y los Y. Y el espermatozoide no es que sea hombre o no es que sea mujer, sino que es un tipo de cromosoma. Ya le voy a explicar. Solo le voy a dar ingreso a un compañero que... Oh, ya se fue. Bueno, el hombre, esencialmente el espermatozoide, es aquel que constituye el cromosoma Y. Y la mujer, a través del óvulo, brinda el cromosoma X. O el conjunto de los 23 cromosomas que tiene el óvulo son X. Y el conjunto de los 23 cromosomas que tiene el espermatozoide son Y. Pero me parece que la pregunta va más ligada a que, miren, hace muchos años, nuestros abuelos, tatarabuelos y muchísima gente de antes decía, mi mujer ahora sí me decepcionó. Yo quería un hijo varón y me va a dar una hija. Pues les cuento, quien define si va a ser hombre o va a ser mujer es el espermatozoide que brinda el cromosoma Y. El óvulo no define el sexo de ese nuevo ser, sino que es el espermatozoide a través de la fusión de esos cromosomas. Ahora bien, sucede que algunas personas, por alguna razón, tienen 2 pares de cromosomas X y un Y.
Y por eso es que podemos observar, no es que sean más mujeres que hombres o que de ahí salgan los homosexuales, nada que ver, nada que ver. La homosexualidad no es genética, la homosexualidad es una moda que la gente elige seguir, así de simple. Bueno, entonces, el tener dos cromosomas X da como origen a aquellos niños que padecen de síndrome de Down. Hubo una alteración cromosomática, por eso es que tienen algún tipo de deficiencia. No sé si ahora sí logré responder su pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, pero que quede claro, los homosexuales no tienen nada que ver con la genética. Eso de que yo soy una mujer dentro del cuerpo de un hombre, son, como dirían los argentinos, pamplinas. Son tonteras. Usted nació siendo mujer o usted nació siendo hombre. Así de simple. Bueno, si no hay preguntas, yo quiero agradecerles por el tiempo a los 32. ¿Sí? Usted dijo en la anterior clase que usted iba a dar como un vasito de McDonald's sí. para que... Pero va a ser hasta el siguiente bimestre. Todavía tengo que hacer mi solicitud, llevarla y que me autoricen. Entonces ya vamos a pedir los vasos que usa la gente que llega ahí. Puede que le pidamos ahora que abrieron, valga la publicidad, un restaurante ahí a la par de McDonald's, que no voy a dar el nombre porque no me están pagando por hacer publicidad. Pero de repente a ellos también les pedimos que nos regalen los vasos que usen y en lugar de tirarlos a la basura nos los den a nosotros. Ustedes los tendrán que lavar muy bien porque ya van a venir usados. Y luego ahí vamos tengo que ver si consigo semillas también, porque no quiero que anden ustedes penando por la semilla. Tengo que ver si me regalan semillas para que ustedes las siembren y empecemos a cuidar. Pero ahorita no comamos ansias, todo a su tiempo. Si Dios lo permite, lo vamos a hacer. Profe, yo ya empecé a germinar las semillas de aguacate. Ah, ya empezó. Ah, sí. Muy bien. Pues cuando ya esté la planta, la vamos a trasplantar allá a la escuela. ¿Han visto ustedes unos arbolitos que hay del lado izquierdo en el jardín? Sí, profe. Sí, profe. Todos esos arbolitos son de ciprés, pero cuando terminan los arbolitos de ciprés, hay uno que es de aguacate, que dejó plantado un niño que estuvo en sexto primaria hace como 3 años, 4 años. Y ahí está el arbolito. Había uno de níspero, pero lo cortaron y yo me puse muy feliz cuando me fui a enterar de que habían cortado el arbolito. Ya estaba bonito el arbolito, ya estaba grande, pero bueno. Entonces, si no hay dudas. Profe, una pregunta. ¿Vamos a tener clases el otro viernes? No porque estamos en Semana Santa. No hay clases. Aproveche para adelantar sus tareas. Híjoles, alguien me habló y no escuché. No entendí. ¿Cuándo volvemos a recibir clases? Tal vez esa era la pregunta. Fíjense que voy a enviar un mensajito al grupo de WhatsApp consultándole a sus papás si están de acuerdo que... Híjoles, es que es 18, no creo poder. Bueno, si están de acuerdo en que nos conectemos el miércoles 20, igual a las 6 de la tarde, para trabajar la clase de comunicación y lenguaje, que no se trabajó porque hoy no nos va a dar tiempo. Y el viernes 22 ya trabajaríamos la de matemática y de ciencias sociales como normalmente lo vamos haciendo. Pero voy a consultarle a sus papás si están de acuerdo, porque yo estoy consciente de que 2 clases a la semana implican doble gasto de internet. Entonces, si no, pues ese viernes 22 de abril, si no tienen educación física, pudiésemos conectarnos a las 8 de la mañana y entonces aprovechar toda la mañana para trabajar los 3 cursos, que puede ser otra salida. Pero déjenme, voy a organizar primero mi tiempo porque he estado bastante atareado y ya yo escribo al grupo de WhatsApp. Bueno, Marta Giselle, diga. Marta Giselle tiene la mano levantada. Profe, una pregunta, ¿podemos usar cualquier material para las maquetas? Sí, cualquiera. Muy bien, profe, gracias, feliz noche. Muy bien, gracias.
Bueno, si no hay más preguntas, de nuevo mi agradecimiento a quienes se conectaron hoy y pues a cuidarse mucho en Semana Santa y si pueden adelantar sus tareas, de verdad, háganlo. Es que Semana Santa es para descansar, yo diría que Semana Santa es para adelantar, porque aquí es donde podemos nosotros adelantar muchas cosas y relajarnos un poquito después. Bueno, cuídense mucho, feliz noche y en más o menos 1 hora y media les envío el video de esta clase al grupo. Diga Cristian Marcos. Profe, ¿Sí? ya adelanté bastante. Muy bien. Muy bien. Lo Gaby. lo de la semilla, ¿puedo ya hacer el estilo de la base? No le entendí lo de usar la base de la semilla. Yo diría que mejor esperemos un poquito, por favor, porque las agendas todavía no están listas, las del otro bimestre, y esa actividad debe estar en agenda para que empecemos a hacerla. Si no está agendada, por gusto la vamos a hacer, entonces déjenme organizar. Gaby Lainez. Profe, ¿Sí? una vez va a mandar el link que dijo. Ah, sí, gracias por recordarlo. Espéreme. Lo voy a buscar de una vez porque por aquí lo debo. Profe, pero lo del link lo podemos hacer mañana también. Sí, cuando usted quiera. Profe, Diga. lo de que tenemos que hacer de los... ¿De qué? Híjoles, ¿quién me estaba hablando? Es que no estaba en la pantalla de Zoom, sino que estoy buscando el link que les ofrecí. Se los voy a enviar, espérenme. Profe, ¿verdad que no vale puntos ese link que va a mandar? No, solo es para que usted sepa cuál es el hemisferio que más usa de su cerebro, nada más. Muy bien, profe, gracias. Muy bien. Bueno, pues, si no hay más preguntas, pasen muy buena noche. Gracias. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe.